Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, pasan 15 minutos exactos de las 10 de la noche. Desde hace ya bastante tiempo, desde que estalló la crisis, las noticias económicas no paran de estar presentes de manera destacada en los medios de comunicación y bueno, y en las conversaciones, en casa, en el bar, en la calle, en cualquier lugar. Pero la verdad es que estos últimos días, si acaso, se han intensificado y algunas de ellas crean o pueden crear cierta confusión. Porque, por ejemplo, hoy mismo se han dado a conocer los datos del paro del último trimestre. Hay un aspecto positivo, a nivel nacional se ha creado algo de empleo. A nivel negativo, lo han destacado determinadas instituciones, en la región de Murcia, a pesar de ese dato global de España, se ha seguido destruyendo empleo y los sindicatos dicen que además el empleo creado es precario, se ha destruido empleo estable en favor del precario. Otro aspecto, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, dice el Banco de España que hemos salido de la recesión, que España ha salido de la recesión. Pero el dato o el aspecto o el apunte negativo, que eso no significa que vaya a empezar a crearse empleo o que las empresas vayan a empezar a fluir el crédito desde los bancos, que para eso todavía falta. Más cosas. En materia de sanidad, hace unos días tan solo, en Cartagena, por ejemplo, veíamos cómo se producía, era jueves por la noche, estamos haciendo el programa aquí en directo, se producía una manifestación en contra del cierre de las urgencias del Rosell, o bien hoy mismo ha habido protestas en cuanto a la ley Wert en educación. Todo eso, en gran medida, al menos, tiene que ver con aspectos económicos. Pero además también hace unos días tan solo se daban a conocer los presupuestos, la propuesta, el proyecto de presupuestos del Estado y se desgranaban cuáles son las partidas que vendrán a la región de Murcia. En estos momentos, ahora mismo, hay quien está trabajando en la elaboración de enmiendas porque el plazo acaba mañana para presentarlas en el Congreso de los Diputados. Bien, con toda esta serie de circunstancias, lo que hemos querido es, dentro de unos días, nos comprometemos aquí a hacer un debate cara a cara entre personas con puntos de vista distintos sobre estas cuestiones. Habrá debate cara a cara, pero, ya lo tenemos comprometido, les advierto, pero esta noche lo que hemos querido es contar con una serie de opiniones, de declaraciones, de testimonios, en algunos casos grabado, y ya les diré por qué, y en otros en directo, de personas que tienen opiniones cualificadas sobre estos aspectos para intentar aclarar algunas cuestiones y saber si es positivo, si es negativo, todo esto, si va a durar mucho, si va a durar poco, qué ocurre. De modo que el formato de esta noche es bien distinto respecto del habitual, pero hemos creído que merecía la pena. Eso sí, en plató, quien me va a acompañar, y se lo agradezco, es el vicedecano del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Católica, Gonzalo Guandosel. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los televidentes. Me acompañará porque es un tema, además, que en muchos, aparte de su opinión personal, que la tendrá y la aportará aquí, pues para aclarar algunos términos que se nos puede escapar, a mí se me escapan seguro y no sé si a más o menos de ustedes también, y nos echará una mano en ese sentido. Al acabar se marchará a casa, a Cartagena. Por cierto, que hablaremos de Cartagena esta noche en más de una ocasión y ahora verán ustedes por qué. Porque más de una persona que va a participar en el programa con quien hemos estado hablando considera que es estratégico el papel que debe jugar Cartagena y que en ocasiones no lo juega, por determinados motivos no lo juega. Bien, vamos a comenzar, les agradezco su confianza y con todo esto que decía Gonzalo de una serie de cuestiones del dato de desempleo, de los presupuestos, de las inversiones productivas, etcétera, etcétera, de que hemos salido de la recesión, estamos en un momento más de una trayectoria, en un momento de una evolución, no sé hacia dónde, o se puede hablar de un cambio ya, de una inflexión, como se ha hablado en algún momento. ¿Qué podemos decir así a bote pronto y para empezar el programa? Bueno, lo primero que me sale decir es que estamos en un momento complicado, ¿de acuerdo? Pero yo soy positivo, siempre lo he sido, y en el aspecto de la recuperación económica de esta crisis que llevamos tanto tiempo, ya lo soy y además yo creo que con bastante razón. Es decir, quedándome con el dato que tú has dicho, por ejemplo, uno de ellos, el del desempleo. Evidentemente en la región de Murcia estamos ahora en un 29% de desempleo. Que es dramático. Es dramático. Y tú has comentado que se ha incrementado el desempleo en 2.500 puestos de trabajo. Pero a mí me gusta hablar de empleo. Hablemos de empleo.
en la región de Murcia en el último trimestre se han creado 9.400 puestos de trabajo. Lo que pasa es que al entrar población activa en un número importante ha hecho que al final el balance, el desempleo aumente, pero se han generado 9.400 puestos de trabajo. Veamos dónde se han generado. Se han generado, se ha destruido empleo en la construcción evidentemente, se ha destruido empleo en la agricultura, pero se ha generado empleo en el sector servicios, 7.000 puestos de trabajo. Dirán, bueno, son los puestos estacionarios, el verano, vale, de acuerdo, pero se han creado. Se han creado 5.000 puestos en la administración pública, lo cual es curioso, porque por un lado hablan de desmantelación de los servicios públicos y tal, y resulta que en la región de Murcia en el último trimestre se han creado 5.000 puestos de trabajo, que habría que ver dónde, pero se han creado. Y sobre todo, con el dato que yo me quedo, se han creado 6.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Es decir, se ha creado empleo, y se ha creado empleo por aquello que ya hablamos la última vez que estuve en el programa, que es por el tirón de las exportaciones. Realmente esta región se ha puesto las pilas, las empresas han salido fuera, se ha generado negocio en el exterior y eso ha tirado, por lo cual yo creo que estamos en una situación en la cual se está creando empleo y no solamente por el lado estacional. Y hablo de la región de Murcia. Y eso nos sitúa, porque ese motor de las exportaciones es también a nivel nacional. Y eso nos sitúa en una situación, hoy en día, tú lo has dicho también, en la cual el Banco de España ha dicho, hemos salido de la recesión. Bueno, ciertamente, recesión técnicamente es estar 2 trimestres seguidos con un retroceso del PIB. Hemos roto eso, hemos crecido un 0,1%. Oiga, eso no es significativamente importante. De acuerdo, no lo es. Pero lo que es cierto es que estamos hoy en día en una situación con una inflación baja, con un PIB que está creciendo, aunque sea mínimamente, y además estamos con una situación en la cual vemos que hay una posible salida. Hay una posible salida de la crisis. Y entonces te dicen, es que esa es la salida estadística, pero no es la salida de las personas. Evidentemente, claro que sí. Yo como persona, yo también veo a mi lado que hay paro, veo que las empresas cierran, veo que se destruye empleo, veo que hay concursos de acreedores, que no se consigue... Desahucios. Desahucios, eso es cierto. ¿Por qué? Es muy sencillo, es decir, este país, por el tejido productivo que tenemos, para poder crear empleo, hasta ahora siempre hemos tenido que llegar a una tasa de crecimiento del 2%. Por lo tanto, el 0,1% no es suficiente. Y para que eso se traduzca tiene que pasar un tiempo. Ese tiempo ya yo digo que va a ser pues mínimo 2 o 3 años. ¿Qué sucede? Que también es cierto que debido a que la destrucción de empleo hasta ahora ha sido muy grande y debido a la reforma laboral que se ha hecho, es posible que ese espera se reduzca y que no haya falta llegar a un 2% de crecimiento, sino que en un 1,3 o un 1,5 se pueda crecer y por lo tanto estemos hablando de 1 año o 2 años. ¿De acuerdo? O menos, o 1 año aproximadamente, para que las familias, para que las personas veamos esa recuperación que se está produciendo. Pero lo que está claro es que para que se pueda notar en los bolsillos y en las familias, tiene que producirse primero en las estadísticas. Y esa recuperación se está dando. Y además me hace gracia porque esas personas que utilizan ahora el argumento de que no se ve en la economía de la familia la recuperación económica, las estadísticas, son las mismas personas que utilizaban ese mismo argumento hace 7 años para negar la crisis. Yo recuerdo en octubre de 2007 en un debate en el cual yo iba con mis papeles diciendo que estadísticamente estábamos entrando en una crisis y esas personas, una de ellas me decía, no, es que la economía de las personas yo salgo y hay consumo y no hay crisis ninguna. ¿Dónde está? Y luego desgraciadamente la crisis llegó. La crisis llegó y nos dio un palo tremendo. Por lo cual yo creo que en este momento los políticos lo que tienen que hacer es dejarse de demagogias y poner a hacer las cosas que hay que hacer para reducir ese gap que hay entre la recuperación estadística y la recuperación en la familia. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que hay que hacer 3 cosas. En primer lugar, consolidar esta recuperación. Es ínfima, es un 0,1%, pero no podemos retroceder. Ya en el 2008 salimos de la recesión y volvimos a entrar en 2010. Vamos a hacer todo lo necesario para que no pase eso. Segundo, vamos a paliar, a ayudar la situación de todas aquellas personas que todavía no notan en sus familias, en su entorno, las consecuencias de esta crisis. Para eso están los políticos y todos los instrumentos que tienen a su alrededor. Y tercero, vamos a hacer todas las acciones necesarias para reducir ese gap que he dicho que hay entre
la recuperación estadística y la recuperación en las familias. ¿Cómo se hace eso? Hombre, pues ahí entramos otra vez en que yo creo que hay que profundizar en la reforma laboral, que se ha hecho, es importante, pero todavía desde mi punto de vista es tibia. Hay que reformar las administraciones públicas, no podemos tener esa cantidad, ese importe de gasto, ese déficit público que tenemos en las administraciones. Hay que hacer reformas también en infraestructuras, hay que invertir en infraestructuras productivas, hay que invertir, por supuesto, en educación, en investigación. O sea, tenemos que seguir invirtiendo en todos aquellos elementos que hagan que ese camino de desarrollo productivo nos lleve a esa sensación que queremos todos de ver que la recuperación también nos rodea a nosotros. Vamos a entrar a desgranar alguna de esas cosas que decía, de esas recetas. Una receta, por ejemplo, que hemos aprovechado, yo decía que queríamos recoger opiniones cualificadas, una muy cualificada, muy acreditada, otra cosa es que se esté de acuerdo con él o no. Es la de Juan Velarde, que es emérito de la Complutense de Madrid, es premio Príncipe de Asturias de de Ciencias Sociales, tiene varios premios nacionales en Economía y esta noche está aquí en Murcia. Era imposible tenerlo aquí. Lo ha invitado el Colegio de Economistas de la región de Murcia, la Escuela de Economía, para iniciar el curso académico, y sí que el Colegio de Economistas nos ha echado una mano y nos ha facilitado poder hablar con él hace tan solo un rato. Vamos a escucharlo, escúchenlo ustedes, evidentemente estarán de acuerdo con él, algunos, otros absolutamente no, pero hace una serie de reflexiones y da sus recetas. Escuchen. Don Juan, muchas gracias por atendernos. No, por Dios. Además, en Popular Televisión, yo encantado porque yo habitualmente, además, en la estación de radio de Popular de la COPE de Madrid, pues me llaman periódicamente, o sea que estoy en mi casa. Muchas gracias. Hoy hemos sabido, ayer en concreto, un dato al parecer interesante y dado de manera muy positiva, y es que el Banco de España ha dado por finalizada la recesión. Se plantea como una buena noticia. Pero realmente esto, ¿qué expectativas debe ocasionarle a la persona que está en paro y que no encuentra trabajo y en su casa además hay varias personas igual, o a quien van a desahuciar, o al empresario que pide liquidez y va al banco y no le dan crédito? ¿A ellos qué expectativas debe crearle una noticia, macro noticia como esta? Bueno, una noticia, y lo que les indica es que si sigue la política económica con dureza, que ha logrado salir de la recesión, ellos van a encontrar alivio dentro de, bueno, pongamos aproximadamente el alivio, pues tiene que ser ya entrado el año 14. Y no es más que eso, es una especie de llamarada de, bueno, las cosas no van radicalmente mal, no están ustedes condenados a no tener créditos, no están ustedes condenados a estar parados, etcétera, etcétera. Sí, eso es importante. Sí, continúa la política económica que hemos empezado y continúa con toda su dureza. Y eso es así. Lo que pasa es que aparentemente parece una contradicción, porque si se aplica una política con dureza, se habla de recortes, se habla de despidos en el sector público. No, es que el gasto público es una de las cosas que hay que aliviar de manera extraordinaria, el gasto público. Y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que ocurre? Como consecuencia de eso, en el momento que el gasto público hace que el sector público tenga superávit, pasa a caer el tipo de interés. Y al caer el tipo de interés, pues pasa a ser mucho más fácil los créditos. O sea, son cosas, por eso digo que con esfuerzo y dureza y molestia, porque eso es una molestia naturalmente, sin embargo, las cosas pueden ir mejor a partir de este momento. Eso es lo que, bueno, encontramos en cualquier manual de economía. Lo que pasa es que a corto plazo la realidad es que no se convoca... A corto plazo es la dureza. La dureza a corto plazo es evidente. Pero la consecuencia pues se ve inmediatamente, como está viendo ahora. O sea, los chillidos que ha habido como consecuencia de las medidas de la flexibilidad del factor laboral. Los chillidos pues, fueron notables. Como consecuencia de eso, se exporta más. Como consecuencia de los chillidos que se han dado alrededor del tema de las cajas de ahorros. Debido a eso, el sector crediticio
va en mejores condiciones y va a ser capaz de hacer frente a las necesidades. Como consecuencia de medidas como las que en este momento está tomando Wert, tan criticado y tan acusado, de, vamos a hacer que la gente, solo la gente que valga, tenga becas y que la enseñanza sea dura. Eso se nota a continuación porque aumenta el capital humano y aumenta la competitividad. Y nosotros somos una economía muy abierta y entran muy fácilmente los productos que vienen del exterior, y también nosotros somos capaces de colocar los productos del exterior con facilidad. Y mucho más, por ejemplo, en esta región que con un Cartagena está conectado con el mundo oriental, a efectos de Europa y a efectos del mundo oriental. Bueno, pues eso le viene maravillosamente bien a un sitio como puede ser la región de Murcia. O sea que lo que pasa es que las salidas de las crisis siempre han sido dolorosas. Pero lo que vemos ahora es que ya pasaron varios meses de siempre dolor y ahora en este momento ya vemos que las cosas van mejor, van ligeramente mejor. No. Hace muy poquito el gobierno decía que las comunidades autónomas deberían recortar 8.000 millones más. Y se piensa en principio, o hay quien dice, hombre, pero no en obra pública porque genera empleo, no en sanidad porque es bienestar social y no en educación porque es fundamental para el futuro. Pero son tres sectores que donde al parecer hablo de los tres sectores. Primero, en infraestructuras, hay que hacer infraestructuras rentables. Ya está bien de poner vías para los AVEs, que son una carga tremenda y un déficit continuo y de poca rentabilidad. En cambio, tener desde el puerto de Cartagena buenas medidas de infraestructuras que conecten con Murcia y de Murcia con la línea que va a Madrid del Mediterráneo, eso tiene una rentabilidad inmediatamente extraordinaria. Pero vías de ferrocarril, vías o autovías para camiones, eso es lo que hay que hacer, no cualquier infraestructura que dé empleo, cualquier cosa. Sanidad. La sanidad ha sido un desastre absoluto, pero un desastre absoluto el haberlo pasado a las autonomías. Todo lo hemos estudiado los economistas y lo tenemos publicado 100 veces, porque como consecuencia del paso a las autonomías, resulta que pasa a ser muchísimo más caro, porque, por ejemplo, una máquina cualquiera de arreglar las cosas de los enfermos, antes era una sola entidad la que compraba en España. Ahora son 17 entidades o 19 con Ceuta y Melilla. El mercado cambia del todo, es muchísimo más caro. Por lo tanto, que la sanidad, y no digamos ya el que cada entidad quiere tener todas las prestaciones sanitarias, con lo cual una cosa que llamamos los economistas economías de escala se pierde, porque de tener, por ejemplo, para trasplantes, pues con 3 en España es más que suficiente con la superficie española. No, hay que tener en cada comunidad, hay que tenerlo todo. Todo eso es carísimo y por lo tanto la sanidad hay que cambiarla de arriba abajo. Educación. La educación, como antes señalaba, hay que mejorar el capital humano. Sin capital humano, el capital humano es lo que hizo que la revolución industrial fuese hacia adelante. Y sin capital humano, pues la revolución industrial hubiera sido un auténtico desastre. Y esa situación de capital humano se consigue a través de mecanismos de enorme exigencia en los medios educativos. No puede ser que todos los estudiantes universitarios estén becados. El otro día estaba estudiando yo los costes de universitarios en los Estados Unidos. Esos son costes. Usted o paga esa cantidad o no va, usted es ramplón, no va a la universidad. En cambio, usted, que vale mucho y está trabajando intensamente, recibe una beca generosa. Hay que cambiar radicalmente el mecanismo.
hay que ser enormemente exigente en el terreno de la educación, pero desde etapas muy bajas de la educación, porque la educación de cualquier manera no sirve absolutamente para nada y nos estamos jugando el futuro. El futuro necesita tener una gente que sepa. Yo le cuento una anécdota que viví con Severo Ochoa. Fuimos a ver, Severo Ochoa y yo nos llevábamos muy bien, quería ver una siderúrgica. Fuimos a ver la siderúrgica aquella, y en esto un mecanismo tremendo que llevaba los mecanismos de fusión, los elementos fundidos, etcétera, se paró debajo del balconcito donde estábamos contemplando aquello. Y alrededor, pues una serie de gente empezaba a dar vueltas. Al cabo de un rato, aquello estaba quieto y parado. Y preguntamos al ingeniero que estaba haciendo, por causa de Severo Ochoa, no por causa mía, de Cicerone, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está eso quieto? Dice, pues mire usted, resulta que hay un problema en las mezclas, que ahí se está dando los datos de qué le pasa a las mezclas, y hay que llamar por teléfono a un instituto en Suiza que tienen ahí el mecanismo de telefónico y escogerlo, pero hay que hablar en inglés y ninguno de estos sabe inglés, y además luego hay que hacer una operación con una regla de cálculo y con esa regla de cálculo tampoco saben hacer nada, y mientras no llega un ingeniero del otro pico de la fábrica, eso está parado. Al cabo de un rato apareció el ingeniero y aquello se puso en marcha. La preparación, ¿eso qué son? Aumento de costes. No saber inglés, no saber sacar un logaritmo, etcétera. Esos son problemas de costes tremendos. Pero las medidas que usted dice suponen una contestación social enorme. Las comunidades autónomas no están dispuestas a devolver las competencias. En Cartagena hace unos días había una manifestación multitudinaria para que no se cerrara un servicio de urgencia de un hospital. Hoy mismo, por ejemplo, hay protestas en la calle en contra de la ley Wert. ¿Con contra de? De la ley Wert. ¿De la ley? Del ministro de la Educación. De Wert. Eso es. De Wert. Correcto. Sí, y la contestación social es enorme a todo lo que usted dice. Pero si eso es lo populachero y ramplón. Lo populachero y ramplón. El Sistema Nacional de Salud tiene que ponerse en marcha, y si no, funcionará mal, y con costes y déficit de las autonomías. Y eso es así. España es muy pequeñita. España es la mitad de California. Si España es muy pequeña. Y como consecuencia de esto, pues bueno, pues en cada barrio que debe haber esto, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y no digamos ya el ataque a la ley Wert. ¿Por qué? Porque es una ley exigente. Y ya está bien, Ha hablado usted de autonomías, de comunidades autónomas. Estamos ahora mismo además en un debate sobre la financiación. Desde aquí, desde Murcia, por ejemplo, se plantea que es injusto el reparto actual porque hay una población flotante de inmigrantes y también de turistas que no se tiene en cuenta para la financiación. Pero en otras comunidades autónomas se habla de la dispersión de la población. Y en Cataluña se habla de que es injusto la reversión que se produce. ¿Qué le parece ese debate que hay abierto ahora mismo? Sí. El problema de las autonomías, automáticamente, pues las autonomías que en este momento el gasto en las autonomías es mayor que el gasto del Estado central, es una cifra mayor que el gasto del Estado central más la seguridad social. Sumadas esas dos cosas, pues el gasto de las autonomías es mayor. Y entonces, ese gasto que es mayor en las autonomías, pues nos encontramos con que esas autonomías en este momento tienen que ser reducidas de tamaño, eliminadas multitud de fundaciones, de empresas públicas que se han creado en ellas, etcétera, etcétera, y que se dediquen a otra cosa, de la que se fueron dedicando cada vez más a lo largo del tiempo, desde que aparecieron las autonomías en la Constitución. Prescindir de las autonomías no se puede porque están en la Constitución, y cambiar una Constitución es de las cosas más disparatadas que pueda haber. Por lo tanto, no se debe cambiar la Constitución. Pero lo que sí es necesario es que las autonomías pasen a ser unas entidades que de alguna manera
estén actuando eficazmente en el conjunto de la economía española. No veo otra solución. Muy bien. Respecto de Cataluña, por cierto, ¿hasta qué punto cree usted que toda la agitación que hay es sentimiento independentista o puede haber también una reclamación económica para una mayor financiación? Vamos a ver. El mecanismo catalán de siempre fue: pongámonos con exigencias económicas sobre Madrid, el mecanismo del cierre de las cajas, el mecanismo de aumentemos el proteccionismo para productos textiles, etcétera, etcétera. O nos separamos. Y Madrid fue cediendo, como consecuencia de eso, era un proteccionismo que hacía que los precios de los productos catalanes en el mercado español pues fueran los precios más altos y tuviesen ventajas, etcétera. Eso hizo que, de pronto, cuando la sociedad española comprendió la magnitud del problema al venirse abajo, porque se iba a venir abajo al entrar en la Unión Europea, etcétera, los mecanismos de proteccionistas, que eso pues fuese de alguna manera algo que se tenía que superar. Se tenía que superar, pero también para conseguir lo mismo. Y entonces fue cuando Ramón Trias Fargas inventó lo de las balanzas fiscales. Pero mire usted, es que los catalanes pagamos más que pagan en otros lados y por lo tanto eso que pagamos de más al Estado pues lo dedicamos a otras comunidades que son más pobres, etcétera, etcétera. Y eso no puede ser. Tenemos que tener una situación fiscal radicalmente diferente. Y esas balanzas fiscales, ese es el mecanismo que en este momento estuvo actuando alrededor del problema catalán. Es la base que tenían, ya el del proteccionismo ya han tenido que abandonarlo. Pero ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido a continuación es que la amenaza de o tenemos otra situación fiscal o nos separamos, ese nos separamos significa la ruina económica de Cataluña. Y entonces pasa a existir allí una cosa que yo tendría que calificar de meramente sentimental, que lo tenía también el comienzo del separatismo vasco, Sabino Arana: más vale ser pobres y no tener influencias ajenas que ser ricos con influencias ajenas. Y eso de pronto ha surgido en Cataluña. No nos importa ser pobres, pero a separarnos. Y esa pobreza buscada, pues bueno, pues está ahí. Empresarios, etcétera, empiezan a decir que ellos no juegan con eso, pero eso ya es otro tema. Dos preguntas para acabar. Una, el empleo o el desempleo. Se ha sabido que levemente ha crecido un poquito, se ha sabido hoy la encuesta de la EPA, este último trimestre ha habido una leve creación de empleo. ¿Cree usted que eso puede ser estable, que puede llevar a...? Pero sin embargo se critica que es empleo precario, que no hay empleo estable. ¿Qué valoración hace usted de ese dato en este día? Hay una ley de Ockham en economía que vincula el Producto Interior Bruto y el empleo, que es diferente en los diversos países. Hay países que con un leve incremento en el Producto Interior Bruto aumenta el empleo. Y hay países, como el caso de España, que necesitan un fuerte incremento en el Producto Interior Bruto para que crezca el empleo. ¿Por qué es esto? Como consecuencia de cómo funciona el mercado de trabajo. O tenemos un mercado de trabajo mucho más flexible, o como consecuencia de esto, sirve de poco o aumenta muy poquito como consecuencia de un crecimiento que no sea un crecimiento muy fuerte. Por lo tanto, y el problema de tener un crecimiento muy fuerte, bueno, eso vendrá dentro de cierto tiempo. Y eso es el problema que tenemos en España. La ley de Ockham está ahí sobre nosotros, castigándonos y exigiéndonos cambie usted el mercado de trabajo. Y ya para acabar, estamos en la región de Murcia y va a hablarle usted a los empresarios, a los economistas ahora.
Digamos que estamos en la media, en la región de Murcia, en general, no en el empleo, que estamos peor, pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué mensaje le trasladaría usted a las personas que trabajan aquí en el mundo de la economía, en la región de Murcia? Pues mire usted, yo de las regiones de España que tienen, en principio, como se haga una buena política económica, más futuro, es precisamente la región de Murcia. Todo el mundo de... y yo no vengo a hacer vivas Cartagena, ni muchísimo menos, pero el mundo de la orla del Mediterráneo española es una orla que está vinculando el tráfico con el Extremo Oriente y el tráfico con el centro de Europa y las zonas más desarrolladas. Y el invertir, actuar en el medio de esto, pasa a ser una ventaja extraordinaria. Y eso lo saben todos los empresarios, me refiero a internacionales, etc. Y por lo tanto, eso que es la base, por ejemplo, de por qué Inglaterra, a pesar de quedar vieja, está en el centro del tráfico entre los Estados Unidos y el centro de Europa, pues está ahí. Y las inversiones en Inglaterra son buenas y aceptables. Y eso mismo es lo que, y lo que estoy diciendo no es que lo haya inventado yo, se lo oí por primera vez hace varios años a Romano Prodi, cuando entonces, antes de meterse en política, era un profesor de la Universidad de Bolonia de Economía y buen economista. Y Romano Prodi hablaba del futuro del Mediterráneo, porque como estaba creciendo China, y con China, Corea del Sur, y Malasia, y Singapur, y Japón siempre tiene una potencia grande, etc. Y eso, de pronto, el estar en el medio para comerciar con ellos, sin necesidad de que se llegue a Hamburgo, y viceversa, estar aquí para mandar cosas a Hamburgo sin necesidad de que vengan del Extremo Oriente, eso es un cambio radical que necesita una cosa, necesita tener puertos adecuados y conexión con grandes mercados nacionales que permitan tener toda otra serie de ventajas financieras, etcétera, etcétera. Y eso da la casualidad que Murcia lo tiene en forma de Cartagena. Valencia lo tiene, sí. Barcelona, y es una línea que llega hasta Algeciras. ¿Por qué no lo tiene Algeciras? Por Gibraltar. Una base naval, eso está también muy estudiado, una base naval militar, hace que huyan de ella las inversiones. Que sabe Dios lo que puede ocurrir en torno a una base naval militar. Y por lo tanto, la bahía de Algeciras no entra. Pero sí entran las otras zonas del Mediterráneo. Y eso, y está además fácilmente comunicada con Francia, etc. Y hay otra serie de ventajas colaterales. Yo creo que Murcia, aparte de que desde el punto de vista agroalimentario, las posibilidades de Murcia y hacia el futuro, con las posibilidades que tiene, etcétera, pues siempre son importantes y adecuadas. Yo creo que Murcia es de las regiones que puede pegar saltos hacia arriba, pero de manera verdaderamente impresionante. Pues con ese buen augurio nos quedamos. Buena estancia en la región de Murcia. Juan, muchas gracias. Bien, Juan Velarde es, recuerdo, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y numerosos premios de Economía a nivel nacional. Ha estado muy atento Gonzalo Guandosel a la entrevista, a las declaraciones. Yo decía al principio que no iba a dejar impasible a nadie, habrá gente que estará de acuerdo con él, seguro, en unas cosas, en otras no, bueno, es muy diverso. Y lo que apuntaba al final de la región de Murcia me gustaría preguntarle a Gonzalo. Yo creo que casi lleva como un mensaje, deriva un mensaje de ahí. Si tales potencialidades las tiene la región de Murcia, es preciso que los políticos estén a la altura para poder sacar a la región de la situación de esos datos negativos de los que se hablaba antes, porque existe unas potencialidades reales, según acaba de decir el profesor, ¿no? Eso está claro. Mira, me hacía gracia verle porque fue profesor mío hace 27 años y lo tuve profesor de Economía, y la verdad es que tiene los mismos estilos, la misma pasión, era igual, parecía que estábamos en clase, ¿no? Sobre lo que ha dicho, aparte de la región de Murcia, que ahora te comentaré, yo me quedaría con una cosa. Él ha comentado que precisamente España, por el sistema productivo que tenemos, necesitamos
crecer mucho para poder crear empleo. Yo lo he citado en el 2%. También ha dicho que, como consecuencia del mercado laboral o las reformas que se han hecho, puede ser que ese listón haya bajado. Hay que hacer más reformas para que todavía no necesitemos crecer tanto. Pero para poder reducir ese tiempo, que él no lo ha dicho, yo he dicho que podían ser mínimo 2 años, necesitamos que fluya el crédito. Y eso se lo he dicho, tiene que fluir el crédito para que las familias puedan consumir, tiene que fluir el crédito para que las empresas puedan invertir y tiene que fluir el crédito para que las personas puedan educarse, porque la educación también tiene un coste. Y entonces yo mismo me financié la carrera hace muchos años con un crédito bancario y yo creo que eso es fundamental que se haga. Entonces esa inversión hay que hacerlo. Y luego ha dicho otra idea que son las inversiones en infraestructuras productivas. Y ahí enlazo lo que tú has dicho. Él ha comentado, que me he quedado impresionado, la pasión por Cartagena, de donde sabes que yo soy, y por la región de Murcia, que estratégicamente es importantísima. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que esta región tiene un eje Murcia-Cartagena que hay que potenciar ya, no solamente con el puerto de Gorgel, con el corredor del Mediterráneo, invertir en las carreteras, como él ha dicho, en vías para camiones, en el transporte. Nosotros somos un polo, podemos ser un polo fundamental del desarrollo económico en los próximos años que apunta hacia el Mediterráneo, y estamos en medio. Entonces los políticos, como he dicho antes, tienen que dejarse de demagogias y de echarse los trastos y de utilizar argumentos para una cosa y para lo mismo y para lo contrario, y empujar hacia donde tenemos que empujar, que es hacia todos los recursos que tenemos y que están a nuestro alcance, ponerlos en valor. Yo decía que el profesor Juan Velarde nos hacía estas declaraciones hace un ratito tan solo, que nos las facilitaba el Colegio de Economistas. Su presidente en concreto, Ramón Madrid, también nos ha comentado lo siguiente. Ramón Madrid, de entrada, enhorabuena por el comienzo de curso y además con una persona de la valía humana y profesional y técnica de Juan Velarde para comenzar el curso académico, ¿no?, de la Escuela del Colegio de Economistas. Hombre, eso queríamos que fuera una persona, un erudito, ¿no?, con independencia de que sus opiniones siempre generan polémica, pero lo que está claro es que es uno de los grandes economistas del Estado, ¿no?, de la nación española, y merece la pena, desde luego, oírlo siempre. Siempre. Por cierto, vamos a hablar un momento nada más, pero centrarnos en la región de Murcia, y voy a enlazar con una de las reflexiones que ha hecho, con un augurio muy positivo hacia la región de Murcia, a pesar de que en los momentos no apuntan nada en ese sentido, pero parece que bueno, su reflexión, la que nos ha trasladado, es muy interesante y muy positiva. No sé si la comparte. Totalmente, totalmente. Yo pienso que la región de Murcia tiene un futuro importantísimo, un futuro que a poco que nuestros políticos, nuestra clase política, no solo la regional, sino la nacional, porque como sabemos y la europea, influye mucho en las inversiones, se den cuenta de ello, pues funcione. Estamos hablando de infraestructuras tipo Gorgel y olvidarnos un poco de los trenes de alta velocidad, que efectivamente están muy bien, no podemos ser menos que otros, pero que el valor añadido lo van a generar otra serie de inversiones, ¿no? Y si esto es así, ¿por qué hoy se ha sabido que a nivel nacional poco, pero algo ha crecido el empleo, y sin embargo en la región de Murcia, que ya estamos penalizados, todavía sigue descendiendo empleo? Precisamente por lo que estamos comentando, porque quizá, y en mi opinión, modesta opinión, la política de inversión en infraestructura en la región de Murcia pues no es adecuada, o no es lo adecuada que debería ser. No siempre porque se invierta más dinero ser mejor, ¿no? Hay que ser discriminar en las inversiones y discriminar sobre todo en inversiones productivas y inversiones a medio y largo plazo, que como decía y comparto con el profesor Velarde, muchas veces las políticas a corto plazo son dolorosas siempre y cuando a medio y largo plazo generan riqueza, ¿no? Una política de infraestructuras, de grandes infraestructuras, como puede ser Gorgel, que hacíamos mención antes, como otras muchas, como el eje del Mediterráneo, ¿no?, el corredor mediterráneo, pues efectivamente significa que a corto plazo no vamos a ver el progreso, pero seguramente se deberá sentar las bases para que a medio y largo plazo pues estemos ahí, en punta de lanza, ¿no? Y desde luego tenemos las condiciones geoeconómicas perfectas para hacerlo, ¿eh? Al menos eso nos dicen los estudios económicos, no sé, como nos equivocamos tantas veces, posiblemente igual también nos equivocamos en algo, pero desde luego lo que es cierto es que las inversiones hay que hacerlas desde luego a medio y largo plazo, como hablaba también, por ejemplo, del tema de la enseñanza, ¿no? Es decir, invertir en enseñanza no le podemos ver el resultado a 6 meses o a un año, pero seguramente a medio y largo plazo será una de las grandes inversiones que se pueden hacer. Pues precisamente, ya para terminar, las críticas a los presupuestos del Estado, a las inversiones que han de venir a la región de Murcia,
no han cesado, nada más conocerse. Por parte, por ejemplo, de la CROEM, se dice que se ha bajado muchísimo, la comunidad autónoma donde más baja la previsión de inversiones, y también que el deslizamiento de unos años a otros se produce de manera continua. El Partido Popular también ha anunciado la presentación de enmiendas para corregir esto, sobre todo en cuestiones de infraestructura. No sé qué le parece esa reflexión que ha lanzado, entre otras entidades, por ejemplo, la Corona, aparte de ámbitos políticos. Hombre, vamos a ver, intentando quitar la política de este tema o despolitizarlo, yo diría que lo que es triste es que se haya ejecutado un nivel de inversión en este último año muy bajo, ¿no? Estamos hablando, creo que no llega al 30% del volumen del presupuesto general, ¿no? Entonces, cuando el deslizamiento me preocupa mucho más, inclusive, que otras cosas, porque siempre hablamos de presupuesto, pero al final lo que hablar es de ejecución del presupuesto. El presupuesto puede ser muy bueno, pero si no se ejecuta, no vale para nada. A mí el deslizamiento me preocupa muchísimo, desde luego de un ejercicio a otro, y siempre estamos hablando de lo mismo. Yo hace poco en un foro de empresarios que estaban también políticos de la comunidad autónoma, decía que no recordaba si la variante Camarilla era de la época de mi primera comunión o parecido, pero yo lo que sí puedo decir es que estamos hablando de esa variante, pues no sé, muchos años. Entonces hay cosas que las que hay que acometer, sí o no, pero lo que no podemos estar es desplazándonos en el tiempo, creando obsolescencia de las inversiones ya producidas. Eso es absurdo, eso es ineficaz. Esto es como lo que hablábamos de si compran 19 o 17 que decía el profesor, o compra uno. Si estamos hablando de una central de compra, evidentemente es algo obvio, si compra uno será más rentable si compran 17. Con independencia que las políticas de redistribución de recursos o de asignación de recursos sea de otra forma, pero hay cosas que son obvias. Es decir, lo que no podemos estar hablando es de una inversión que lleva muchísimos años en marcha, que cuando se viene a terminar hay cosas que ya no están obsoletas de lo que se hizo, con lo cual, bueno, pues estamos dilapidando el dinero público, sencillamente. Pues Ramón Madrid, muchas gracias, y ojalá que asesoren y asesoren bien, que acierten, como decía antes. Ojalá. Gracias a ustedes, siempre. Gracias. Ramón Madrid es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Vamos a hacer un pequeño descanso para publicidad, muy cortito, volvemos de inmediato. Hasta ahora. Retomamos el programa, son las 11 en punto de la noche y nos acompaña Gonzalo Guandosel, es, como saben ustedes, les decía al principio, el programa vicedecano del grado de Administración y Dirección de Empresa de la Universidad Católica. Estamos ofreciéndoles una serie de declaraciones, de testimonios, yo creo que de nivel, de altura, muy interesantes para intentar desgranar un poco qué está ocurriendo en diversos ámbitos de la economía y también interpretar, que nos ayuden a interpretar noticias y titulares que aparecen con frecuencia y de los que hablamos, por ejemplo, de los presupuestos del Estado y las inversiones que van a venir a la región de Murcia, al menos en principio según el borrador el proyecto que se ha presentado. Miren ustedes, yo les decía que nos comprometíamos dentro de una semana o dos a hacer un debate aquí, pero que ahora, por las circunstancias, y que además así lo requería y estábamos, seguíamos ese ritmo, queríamos ofrecer declaraciones de primera mano. Nos vamos ahora en directo hasta el Congreso de los Diputados, porque saben ustedes, si han seguido los medios de comunicación, que se está debatiendo los presupuestos con participación de los primeros líderes políticos de nuestro país, y mañana es el último día para presentar las enmiendas. Allí, en el grupo parlamentario del Partido Socialista, está trabajando a estas horas de la noche dentro del Congreso su responsable, su portavoz de Hacienda del Partido Socialista y vocal de la Comisión de Presupuestos, que es Pedro Saura. Pedro Saura, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Le agradezco que nos atienda en directo a estas horas de la noche. Allí en el Congreso hemos estado hablando durante estos días, queríamos en principio que estuviera aquí, postergamos esa entrevista o ese debate para dentro de unos días, pero bueno, las circunstancias son las que mandan, porque a estas horas, ¿qué está preparando usted para mañana mismo? Bueno, yo, Antonio, quiero en primer lugar pedir disculpas a los telespectadores de Televisión Popular, porque me gustaría estar ahí. Efectivamente, Antonio me llamó, me dijo que podíamos tener un debate. Yo también quiero pedir disculpas al propio Andrés Ayala, que también podía hacer el debate. Bueno, pero resulta que tenía esta noche lo que estamos haciendo, Antonio, es, y todos los telespectadores que nos estén viendo en este momento, lo que estamos preparando son enmiendas
desde el Grupo Socialista, que es el grupo mayoritario, por tanto será el grupo que más enmiendas presente, tanto por la parte de los ingresos como por la parte de los gastos. Y entonces pues serán cientos de enmiendas para corregir el presupuesto, pues en torno a entre 7.000 y 8.000 millones de euros para corregir ese presupuesto en esa dirección. Bueno, y entonces esta noche acabaremos muy tarde. Tradicionalmente, pues nos dan aquí las 3 o las 4 de la mañana. Pedro, hablando de la región de Murcia, de la propuesta que hizo inicialmente el Partido Popular, ¿qué valoración hace usted? ¿Cómo valora esa propuesta inicial en cuanto a las inversiones y la financiación, las aportaciones para la región de Murcia? Mire, vamos a ver, el presupuesto es un instrumento más de un conjunto de instrumentos de cualquier gobierno para hacer posible una política económica. Nosotros, ¿qué decimos de estos presupuestos de manera general? Que son unos presupuestos que no digamos, plantean un proyecto claro para un crecimiento generador de empleo. Este es el debate. El debate es qué crecimiento nos da empleo en el menor tiempo posible, y además un empleo de calidad para no incrementar la desigualdad. Nosotros globalmente lo que pensamos es que la política del gobierno, incluido estos presupuestos, pues no ayudan a ese crecimiento que nos dé empleo. Y además que no incremente las desigualdades, porque si se incrementan las desigualdades no hay consumo, si no hay consumo no hay actividad económica. Y entonces, desde ese punto de vista, una de las regiones pues más perjudicadas de la reducción de gasto de la administración central es la región de Murcia. A nuestro juicio eso no sucedía estos últimos años. Yo puedo demostrarlo. En los años del gobierno socialista pues se ha invertido, hubo años que se llegó a invertir pues 824 millones de euros en el año, por ejemplo, 2008. Este año se va a invertir en la región de Murcia, si se ejecuta todo el presupuesto, pues 300 millones de euros, un 27% menos que el año pasado, y además esto sin contar el Fondo de Compensación Interterritorial, que es un fondo que creó la Constitución para hacer solidaridad con las regiones que más lo necesitan. Y Murcia en este momento lo necesita más que otras regiones. Hoy hemos conocido los datos de paro y de empleo, y la región de Murcia vuelve a ser una región donde se ha incrementado el paro, 2.500 parados más. Estamos hablando ya del 29% de la tasa de desempleo en la región de Murcia. Bueno, pues hay un decremento de la inversión, pero lo más importante es que no vemos prioridades, es decir, a nuestro juicio, en nuestra opinión, y lo podríamos demostrar, y lo demostraremos si tenemos ese debate, pues que el AVE no llegará a Murcia en 2015, que el AVE no va a llegar a Cartagena en 2016, que a pesar de que hay 3 tramos ya terminados del AVE entre Murcia y Lorca, pues no sé ni un euro del presupuesto para los 2 tramos que quedan para llegar a Lorca, ni un euro para las 2 variantes de Alcantarilla. Bueno, nosotros creemos que la autovía del Altiplano no se va a terminar en 2017. La variante de Camarillas ponen este año una cantidad, 5 millones, pero el año para el año 2014 quiero decir, pero no pone nada para el año 2015, es decir que a ese ritmo vamos a tardar muchísimos años en terminar esa variante. Y nos llama la atención, por ejemplo, que todavía se pongan 500.000 euros para el aeropuerto de San Javier. Bueno, ¿en qué quedamos, no? Se va a cerrar San Javier, se va a abrir Corbera. Bueno, este es a grandes rasgos el punto de vista que tenemos nosotros del presupuesto para la región de Murcia, que ahora lo necesita más que nunca, porque además la comunidad autónoma tiene un presupuesto que es una rémora. En este momento, como tenemos una comunidad autónoma con el déficit y la deuda que tiene, pues en realidad, lejos de ayudar a la economía regional, la administración regional es una rémora, resta crecimiento y actividad económica por los recortes y la subida de impuestos de la propia comunidad autónoma. Entonces necesitaríamos más que nunca el Fondo de Compensación Interterritorial y la inversión territorializada del Estado. Pedro, ¿cuáles serían, bajo su punto de vista, las enmiendas, digamos, irrenunciables? Si tuviera que elegir 2, 3, 4 cosas que tiene que ponerle usted especial énfasis en debatirla durante los próximos días, o su grupo, para que salieran adelante de cara aquí, me estoy refiriendo para la región de Murcia, ¿qué sería irrenunciable? Bueno,
yo creo que la pregunta es muy pertinente, porque como no hay recursos ilimitados, y menos ahora, de paso quiero también saludar a Gonzalo, que seguro que está planteando las cosas en términos de la lógica económica y de la racionalidad económica, como hay que hacerlas, con el rigor que lo hace él, pues yo creo que efectivamente la pregunta es muy pertinente. O sea, no tenemos todos los recursos del mundo, entonces, ¿dónde ponemos los recursos escasos en estos momentos? Claro, yo creo que donde mayor rentabilidad, mayor productividad, donde mayores mayor retorno tenga a la sociedad. Bueno, yo creo que lo primero es el AVE. Lo primero en este momento es una obra que está en marcha al Mediterráneo, y yo creo que el AVE y el corredor mediterráneo de mercancías es muy importante. Que llegue eso a Murcia y que además llegue a Cartagena. Ambas cosas, lo antes posible, porque estamos tirando de todas las posibilidades que tiene Cartagena. Cuidado, Cartagena es una de las palancas más importantes, yo creo que del presente y del futuro de la región de Murcia, y su puerto. Por tanto, es muy importante que llegue el AVE, es muy importante el corredor ferroviario de mercancías. Eso es a mi juicio, muy importante. También es muy importante que la actividad en Navantia continúe, y entonces asegurar que la gran carena del submarino que va a entrar de la serie S-70, pues que entre, que haya ahí 30 millones de euros para que haya trabajo. Eso es muy importante, insisto, también para Cartagena. Y bueno, y luego también, lógicamente, terminar la autovía al altiplano, esa obra que efectivamente empezó el Partido Socialista y que no está terminada, como la variante de Camarillas, que quedan en realidad solo 30 millones de euros. Uh-huh. Bien, una última pregunta, Pedro. Hay recetas que se están poniendo encima de la mesa, y es que haya avanzar en la reforma laboral para crear empleo, adelgazar el sector público e incluso centralizar algunas competencias o servicios. Esa receta, en principio, rápidamente, ¿qué le parece? Bueno, vamos a ver, por empezar por la reforma laboral. Mire, la reforma laboral, lo que dice por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, es que algunas reformas pueden ser contraproducentes para la consolidación fiscal, porque lo que te hace es que te disminuye los ingresos públicos, porque hay más parados, y te incrementan también los gastos públicos. Por tanto, la reforma laboral lo que está haciendo es destruir empleo en este momento, y además costándole al contribuyente más recursos. No contribuye a la consolidación fiscal, porque el déficit público, parece, lo que voy a decir, igual la gente ha oído al gobierno decir otra cosa, pero el déficit público en España no se está reduciendo. El gobierno trata de reducirlo, pero como la actividad económica no va a más, hay más desempleo, lejos de reducirse, se incrementa. El año que pasado acabamos con el 10,6, el déficit más grande de toda la Unión Europea, el año 2012. Por tanto, en la reforma laboral yo creo que hay que hacer reformas, pero yo creo que en este momento no es buena. Y en segundo lugar, el tema de la administración. Yo creo que la administración hay que reformarla, pero el debate no es si la administración tiene que ser más grande o más pequeña, sino si la administración es eficaz o no. Cuidado, si tú haces ahora una administración, si tú por ejemplo en la región de Murcia no se va a hacer la paga extraordinaria, la mitad de la paga extraordinaria no se va a pagar ahora en diciembre. Bueno, cuidado, en este momento eso va a suponer una caída del consumo. Es decir, estamos hablando de miles de personas y de familias que esta Navidad van a consumir menos en la región de Murcia. Luego, cuidado cuando hacemos esa reforma del sector público, porque a corto plazo lo que puede hacer es que tire para abajo la demanda y que hunda más la economía. La economía regional, uno de los problemas lo destacaba el BBVA en su último informe. Como tiene que hacer una consolidación fiscal mayor porque tiene más déficit, eso va a retrasar la salida de la crisis de la región de Murcia. Ese es uno de los factores. Luego, cuidado con ese tipo de planteamiento. Y la tercera cuestión, no me acuerdo cuál ha sido, ¿no? La tercera reforma que se planteaba. Me refería también a la posibilidad de devolver alguna competencia, centralizarla para reducir a nivel autonómico. Yo lo que creo que sí que hay que buscar, es verdad que eso va contra ahora mismo, ¿no?, contra los estatutos de autonomía, la Constitución, pero ahí hay todo un entramado legal complicado. Ahora bien, es verdad que este país tiene un problema, primero, de deuda privada,
pero que está pasando a ser, digamos, deuda pública en una parte. Bueno, yo creo que la administración hay que seriamente sentarse a replantearla y a reformarla, pero una cosa es reformarla y otra cosa es hacer recortes. Es que lo fácil es hacer recortes, lo difícil es reformar. Y por tanto, bueno, yo creo que sí que hay que buscar coordinación entre comunidades autónomas para comprar, digamos, a gran escala, y de esa manera te puedes ahorrar costes. Bueno, eso es importante. Ahora, lo que también es importante es una buena administración. Es que, por ejemplo, en Murcia, lo que ha pasado hoy en algunas otras comunidades autónomas es que el ladrillo dio muchísimos ingresos y el gobierno regional se metió en gastos de por vida con ingresos que eran coyunturales. Y claro, eso, bueno, pues tardaron en darse cuenta y bueno, entonces la bola es más grande y entonces los recortes son mayores. Bueno, en fin, yo creo que también hay que hacer cosas en la administración, pero insisto, el debate, hay otras administraciones muy eficientes en el norte de Europa. El debate no es si la administración es grande o pequeña. El debate es si la administración es eficiente y entonces tiene retornos en términos de productividad grandes a la sociedad. Señor Saura, muchas gracias por atendernos, por hacer este hueco, este paréntesis, ahí mientras está trabajando en su despacho en el Congreso de los Diputados, doctor en Economía, además de portavoz de Hacienda en el Partido Socialista y vocal en la Comisión de Presupuestos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y además, en fin, nuevamente pedir disculpas y tengo ahí tengo un compromiso con ustedes para tener un debate y un cambio de impresiones porque siempre me tratan muy bien en esa televisión. Muchas gracias, Pedro, y en unas semanas le esperamos aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, son declaraciones de Pedro Saura en directo, como decía, en el Congreso de Diputados. Mañana es el último día, acaba el plazo para que se presenten las enmiendas. Luego hay un largo proceso porque hay que debatirlas, hay que analizarlas y serán muchísimas las que se irán debatiendo por parte del Partido Socialista mayoritario, pero también evidentemente los otros partidos políticos en el Congreso. Y en unos instantes, Gonzalo, vamos a tener también a otra persona que juega otro papel importante, en este caso en el Partido Popular. Me refiero a Andrés Ayala, que es portavoz de Fomento del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y la verdad es que hay discrepancias en muchas de las cosas que se han dicho a lo largo de la noche, pero también hay coincidencias claves, ¿eh? Hay algunas cosas en las que coinciden todos, otra cosa es cómo lo haría cada uno, ¿no? Pero hay muchas coincidencias. Además, fíjate, una de las cosas que ha dicho Pedro, que lo ha dicho al principio además, y yo creo que intencionadamente, ha dicho que el presupuesto es un plan de intenciones, plan de intenciones. No es, claro, la gente piensa que lo que se presupuesta es lo que se va a hacer, pero luego nos estaba diciendo Ramón Madrid que uno de los principales problemas es que gran parte de esas predicciones luego no se ejecutan. ¿Y qué pasa? Que el presupuesto pasa de un año al otro. Precisamente de los 300 millones que se han presupuestado para este año, 130 son para el AVE, pero son los 130 que no se ejecutaron el año pasado. Luego lo que se está haciendo sencillamente es desplazar la inversión y retrasar el inicio. También ha dicho Pedro que no lo vamos a tener para 2015, el propio presupuesto ya señala el 2018. Tenemos ahora ya en directo también a Andrés Ayala, como decía, portavoz de Fomento del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Está en directo a las 11:15 de la noche. Andrés, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de saludarlo. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Gonzalo. Gonzalo Guandosel también. Cuando se hicieron públicos los presupuestos, hubo declaraciones de algunos líderes del Partido Popular a nivel nacional, fundamentalmente diciendo que eran positivos para la región de Murcia y bueno, haciendo unas reflexiones, digamos, en plano más o menos positivo y que era diferente de lo que posteriormente decía el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que ha mostrado su disconformidad. ¿Hasta qué punto hay discrepancias en las inversiones que van a venir y en qué enmiendas, si se van a presentar, que parece que sí, van a presentar ustedes mismos a los presupuestos, insisto, respecto de la región de Murcia? Vamos a ver, yo creo que discrepancias no había. Los presupuestos del año que viene, del ejercicio que viene, son unos presupuestos que yo creo que son realistas fundamentalmente y que van a permitir que la región de Murcia, bueno, pues se hagan las inversiones que yo creo que el año que viene se pueden hacer. Y otra cosa es que todos deseemos, y yo creo que también esto es un deseo bueno, pues compartido por todos los miembros del Partido Popular, es que esos presupuestos pues fueran más generosos. Yo creo que es una realidad que estamos viviendo una época en la que las inversiones tienen que ser muy selectivas y yo lo ha dicho todo el mundo que han intervenido durante esta noche, y yo creo que bueno, pues con una buena ejecución presupuestaria, también lo ha repetido Ramón Madrid, lo ha repetido también Gonzalo Guandosel, pues qué es lo que tenemos que conseguir. Pues yo creo que con la ejecución de esos presupuestos pues podríamos conseguir una inversión razonable para la región de Murcia. ¿Deseable una mayor? Naturalmente, pero yo creo
que es muy razonable y que nos va a permitir pues conseguir los objetivos que en este momento tenemos tenemos en un horizonte inmediato, que son mejorar nuestras infraestructuras y que son en definitiva que llegue el AVE a la región de Murcia, que acabemos la autovía del Altiplano, que también podamos abordar la autovía del Reguerón y que en definitiva pues seamos competitivos como lo están siendo otras regiones en las que han tenido la suerte de que las infraestructuras pues no se han frenado como en la región de Murcia. Yo creo que hay una máxima en esta noche en el debate y que me parece interesante, y es no hacer guerra política y no hacer reproches, ¿no? Pero verdaderamente la ejecución presupuestaria que se ha dado en la región de Murcia en los últimos años es muy deficiente. Yo no quiero contestar a Pedro Saura, pero si analizamos las ejecuciones presupuestarias de los últimos ejercicios, vemos que si se hubiera hecho, el AVE había llegado ya a Murcia, a Cartagena, a Lorca y se hubiera conectado con Almería. Solo si se hubieran invertido lo que hubiera estado en los presupuestos. Ni que decir tiene que en el año 2004 estaba previsto que el AVE hubiera llegado a la región de Murcia antes del 2010. Bueno, pues ya han pasado 3 años, vamos para el cuarto y la previsión que tenemos es que llegue en el 2015, que yo creo sinceramente que se va a cumplir. Por tanto, en resumen, ¿estamos satisfechos de los presupuestos? No. ¿Querríamos que fueran más amplios? Sí. ¿Creemos que si se ejecutan estos presupuestos y los diputados vamos a estar en la exigencia del presupuesto, vamos a poder satisfacer y alcanzar los objetivos que en este momento tiene la región de Murcia? También. Ha hecho usted referencia a algunas cuestiones, el AVE, la variante de Camarillas, sí, la autovía. Digamos que son algunas de las claves irrenunciables. Yo también le preguntaba a Pedro Saura en ese mismo sentido. Y bueno, se ha anunciado que ustedes van a presentar también enmiendas. ¿Nos puede decir algunas de ellas o algunas de las cuestiones, digamos, fundamentales que están estos días preparando ahora, trabajando y que van a presentar? Sí, vamos a ver. Nosotros también estamos en la misma línea que el señor Saura, lógicamente. Hay también una cuestión de estrategia. Nosotros vamos a utilizar tanto el Congreso como el Senado para el tema de las enmiendas. Pero hay una cosa que yo quisiera recordar a todo el mundo, y es que los presupuestos debemos de leerlos bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque si bien es verdad que para el ejercicio 2014 existen 5 millones para la variante de Camarillas en el ADIF, pues hay quien se olvida que en la Dirección General de Ferrocarriles hay 1 millón más, y para el 2015 y 2016, que es cuando decían que no está previsto, precisamente en la Dirección General de Ferrocarriles están hasta los 30 millones, 15 por un lado y 12 y pico por otro, que permiten prever que en el año 2016 esté acabada la variante de Camarillas. Es verdad, he oído decir, me parece que era el señor Madrid, que está oyendo hablar de la variante de Camarillas desde que hizo la primera comunión. Sí. Pues es verdad, tristemente sí, es cierto. Y la variante de Camarillas, fíjense, la hemos retomado para el ejercicio 2014 después de que estuviera parada durante 5 años y costara que una obra que estaba presupuestada para el año 2004, sí. 2004 los presupuestos de ese año se habían aprobado en el 2003, en el último gobierno de José María Aznar, pues sin embargo se cayó del presupuesto 2004, 2005, 2006 y 2007, y se iniciaron nada más que la plataforma en el 2008. Se hizo la plataforma y se volvió a parar. Ahora lo hemos vuelto a retomar. Sí hay presupuesto, insisto, en ADIF y en la Dirección General de Ferrocarriles para que se acabe en el 2016. ¿Es suficiente? Nos gustaría que estuviera un año antes, naturalmente, pero yo creo que es suficiente. El AVE a Murcia, y ha hablado mi amigo Gonzalo Baldosé, y cartagenero como yo, de que ha habido un deslizamiento de los presupuestos. Es verdad, no se puede negar la evidencia. Es verdad que, igual que nos ha pasado en otros años, ha habido un deslizamiento. Yo, no obstante, creo que de aquí a final de año es posible que haya alguna licitación y contratación de alguna obra que nos permita gastar parte del presupuesto de este año y ya garantizarnos que el ejercicio que viene las obras van a ir a un ritmo que permita el consumo total del presupuesto. Pero dicho eso, solventada el tema de la estación de ferrocarril en Murcia, que ha sido un tema
francamente difícil, francamente difícil, yo creo que todo el mundo lo sabe, alcanzar ese acuerdo de la estación provisional en Los Dolores, que no renuncia en ningún caso a lo que es el soterramiento hasta la estación del Carmen, y que eso, poner de acuerdo a todas las administraciones, ha costado trabajo. Posiblemente, y con esto no quiero justificar nada, una de las causas del deslizamiento de la inversión en el 2013 ha sido que no teníamos solventado la llegada del AVE hasta la ciudad de Murcia. Ahora está solventado la llegada del AVE a la ciudad de Murcia y, por tanto, el presupuesto del año que viene, que en principio, y tengo que decir, y con esto no desvelo nada, pues había dudas de qué se podía hacer, pues ha tomado otra vez unas dimensiones que permiten decir, no, pues en 2014 y 2015 va a llegar el AVE a la ciudad de Murcia. Y otra cuestión que también me gustaría destacar, que bueno, pues ahora todo el mundo lo defiende, pero ha sido la ministra Ana Pastor la que ha incluido Cartagena en el corredor mediterráneo de mercancías. Se hablaba en teoría del corredor mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa y luego con el proyecto Fermet hasta Hamburgo, pero cuando se ha plasmado que la primera etapa con dimensión de ese corredor mediterráneo, pues iba a llegar hasta el puerto de Cartagena, ha sido con la ministra Pastor. Y eso ha hecho que tengamos la garantía de que en el año 2016 pues el AVE va a llegar a Cartagena, porque se va a compatibilizar con el corredor de mercancías que supone la ejecución del corredor mediterráneo. Es lamentable, pero hasta ahora no teníamos una fecha para que llegara el AVE a Cartagena. Ahora sí que la tenemos. Nos quedan 2 minutos, pero me gustaría preguntarle, denos alguna pista sobre qué va a ocurrir en las próximas fechas respecto del aeropuerto de Corbera. Yo creo que el aeropuerto de Corbera está próximo a la solución de este conflicto. Esta misma semana hablaba con la ministra de Fomento en el debate de presupuestos y me decía que ella está muy optimista de que logremos solventarlo. La región de Murcia va a sacar el nuevo concurso y ahí hay una predisposición obvia de AENA para presentarse al mismo. Yo creo que ya se ha agotado todas las dificultades y todas los dimes y diretes que había sobre el aeropuerto, y yo creo que la solución va a estar pronto. Y está claro que el Ministerio de Fomento y la región de Murcia apuestan por la viabilidad del aeropuerto de Corbera, por el cierre del uso civil del aeropuerto de San Javier, a pesar de que tenga 500.000 euros que suponen lo que es el mantenimiento de lo actuado y que el señor Saura lo criticaba. Por cierto, el submarino S-80, que no el S-70, o sea, la serie S-80, tiene además una previsión de préstamo de 200 millones de euros que van a permitir y garantizar que haya carga de trabajo suficiente en el ejercicio 2014. Pues, señora Ayala, le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta noche y, si le parece, quedamos emplazados para un par de semanas, ¿puede ser? Sí, con muchísimo gusto. Yo estaré en disposición de acudir cuando ustedes me llamen. Ahora estamos muy liados con los presupuestos. Evidentemente la semana que viene también vamos a tener unos plenos que van a acabar, pues probablemente el jueves que viene estaremos acabando a esta hora en el Congreso de los Diputados. Pues quedamos emplazados para la semana siguiente, si a ustedes les parece bien, y discutimos en profundidad todo lo que los murcianos quieran y tengan interés en conocer. Encantado, muchísimas gracias. De nada, a vosotros, buenas tardes. Nos queda un minuto, Gonzalo Condosel. De cara al ciudadano, ¿qué le podemos trasladar? Fuera de las grandes cifras y de los grandes datos. Dejando las grandes cifras. Y aparte de lo que han dicho los dos, y no voy a entrar desde luego en temas políticos, yo creo que lo de la ejecución del presupuesto es un problema serio, hay que abordarlo, no se puede dejar sin ejecutar algo que ha costado tanto presupuestar. Creo que la variante de Camarillas, perdón, pero ya es una vergüenza, que se tenía que haber terminado en 2009, que estamos en el 2013, creo que eso hay que terminarlo. El AVE, que se aclare si va a llegar o no. Y yo sí echo de menos algún tipo de inversión productiva más, como decía Ramón Madrid. Por ejemplo, acabar el aeropuerto, el puerto de Volguer, la bahía de Portmán, convertir Cartagena en un puerto de salida de cruceros, el corredor mediterráneo de mercancías. Yo creo que esos elementos son fundamentales para el desarrollo futuro de esta región, que todos sabemos que es estratégica, estamos de acuerdo en ello. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí esta noche en directo, y también a todos ustedes por habernos acompañado. Les he comprobado que les hemos ofrecido una serie de entrevistas, de declaraciones
Yo creo que cualificadas todas ellas, aunque estarán ustedes de acuerdo con unas sí, con otras no, ha habido cierto grado de coincidencia, se habrán percatado de ello, y en un par de semanas, seguramente, 2, si no en 3, pero seguramente en 2, tendremos aquí un debate para en profundidad, ya en cara a cara, poder analizar y contrastar opiniones. Gracias por su atención, muy buenas noches.